Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a ustedes. Gracias por estar aquí en la tabla redonda. Del pasado nos olvidamos con frecuencia, incluso desoyendo su voz experimentada, y repetimos los mismos errores. Del presente nos ocupamos, sin remedio, intentando extraer de él el máximo partido. Nos preocupa, en cambio, el futuro, el desconocido, incierto, sorprendente futuro. Encierra una pregunta y todas las posibles respuestas. ¿Qué nos va a suceder? Hoy hablaremos de la profecía, del profeta, incluso de lo que alguien se atrevió a vaticinar para dentro de unos muy pocos años. Esta noche, pues, la profecía, el futuro. Alberto Abraham es cabalista y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿existen hoy palabras proféticas? Hoy en día los cabalistas dicen que ya no hay profetas, desgraciadamente. Pero sí hay un concepto que, si bien no son profetas, son personas de muy alto nivel espiritual que emanan chispa divina. No es la profecía, como se entiende, un hombre en el cual ha entrado totalmente el Espíritu Divino y que ya no habla por su boca, sino presta su boca a Dios para que Dios hable a través de él. Esto hoy en día, desgraciadamente, se ha degradado mucho y ya no existe. Pero justos, hombres justos, como los llamamos, que tengan un don llamado el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo en ellos, y que emanen chispa, es decir, que tengan capacidad de vislumbrar el mundo divino en cortos momentos, eso sí existe. Quería decir que hay mucha gente que recibe sueños, mucha gente que recibe visiones. El problema es qué pureza tiene ese sueño y qué pureza tiene esa visión. Si él es puro, el filtro es puro y la visión será justa y verdadera. El mensaje siempre es correcto, pero la manera de recibirlo, si el filtro no es puro, el mensaje no llega ni es interpretado de manera justa. Así que hay muchas personas que creen tener visiones y luego se demuestra que esas visiones son falsas. Luego, ¿quién es el verdadero profeta? El que en ningún momento está en contradicción con la tradición. Cualquier contradicción demuestra impureza. Prácticamente es lo que podemos aceptar como no profeta, sino casi profeta. A mi izquierda, a la derecha de ustedes, está Basilio Baltasar, que es editor. ¿Son estos tiempos que vivimos tiempos proféticos? Bueno, yo creo que todos los tiempos han sido tiempos proféticos porque todos han podido ser presagiados y anunciados. Sin embargo, en el tiempo que estamos viviendo tiene una característica muy especial que a mi juicio podríamos presentar de la siguiente manera. Este es un tiempo profético porque la profecía es un género de transición que incide especialmente agorera sobre la calamidad. Este es el gran recurso escénico, la gran excusa argumental del profeta. Y en segundo lugar, un tema muy importante es la agonía de los discursos que hasta ahora han intentado explicar el mundo con un relativo éxito. El mundo es una sinfonía de signos que necesitan ser interpretados, signos que nos hablan, signos que nos nombran, y hasta ahora las ideologías industriales enmarcaban todos los sucesos dentro de un esquema bastante lógico y bastante aceptable. Estas ideologías están agonizando y es en este gran vacío en donde resurge el discurso profético que tiene la cualidad de intentar enmarcar todos los acontecimientos del mundo en una red, en un contexto universal. La profecía es un género de transición, pero la profecía también es un juego de aproximación, de interpretación y de conclusión. Pero la profecía tiene una serie de virtudes como tiene una serie de defectos. El principal defecto es que necesita ser interpretada. No es un discurso unívoco que se dirija a la razón, sino que implica las zonas más oscuras del comportamiento y sobre todo las grandes incógnitas del futuro inminente. José María Ábrego es profesor de Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento fue un tiempo rico en profecías. En las iglesias, en las religiones, parece que se ha cerrado la puerta a la profecía, que no se quiere escuchar la palabra profética. ¿Estaría de acuerdo? Hombre, me gustaría poder responder que sí.
porque yo creo que de alguna manera todos participamos de esa primera impresión. Sin embargo, si soy, me parece que sincero, y si soy pues crítico con la realidad, creo que tengo que decir que no es así. Que las religiones, por lo menos tal como yo las veo, por lo menos y en la que vivo y en la que me encuentro, yo creo que no ha dejado de ser profética. Si por profecía entendemos una visión de la realidad, una determinada visión de la realidad. Es curioso cómo la comunidad, pues si hablo de la comunidad cristiana es porque es la que conozco, ¿verdad? Pero es curioso ver cómo la comunidad cristiana en los distintos tiempos ha ido pues forjando figuras en las que ella de alguna manera se refleja o refleja los valores más importantes que quisiera vivir y que descubre como valores inspirados del Ruach HaKodesh o al mismo tiempo pues del Ruach HaIsh, habría que decir también. Pues desde un Francisco de Asís o pasando por una Teresa de Jesús y a una Teresa de Calcuta, por poner figuras masculinas y femeninas, ¿verdad? Son figuras que en su tiempo han ido plasmando aquellos valores que esa comunidad, en cuanto profética, intentaba plasmar. Evidentemente la historia del profetismo, del bíblico, ha sido una historia de continua lucha por la libertad personal y común, por la libertad de poder expresar los valores sin las ataduras culturales, sin las ataduras del poder, del dinero, pues que a todos nos atan, y evidentemente también, en cierta manera, a las grandes comunidades y a las grandes religiones. Richard Hagan es escritor y autor de Los sueños de Lucrecia, refiriéndose a política y profecía en el siglo XVI. ¿Qué relación tiene con los tiempos de hoy, el presente, esa profecía y ese siglo XVI del que usted habló? Me interesa mucho, ¿no?, en la profecía con un P mayúscula, pero los profetas de la calle se llama profeta de piazza o de plaza o callejeros. Hay hombres y mujeres que lo hacen, y lo hacen en una manera muy personal, por razones de libertad, como usted ha explicado hace un momento, y lo hacen muchas veces como portavoces, como mediadores, como locuradores de grupos de presión. Lucrecia servía en este papel y actuaba en este papel con mucho gusto. Y hay gente así en el mundo actual español. No conozco muchos personalmente, desgraciadamente. Pero hubo un cierto Ramón Gil en Valencia, en el pasado mes de septiembre, un vidente del pueblo de Villalonga, que profetizó la destrucción de su zona y llevó con él, huyendo de su pueblo, 40 vecinos. Me gustaría saber más de este cierto Raimundo Gil, pero parece este tipo desempeña el mismo papel de profeta de calle de Lucrecia de León en el siglo XVI y muchos otros. En el XVIII, XVII, XIX hay una serie continua de esos profetas que no han desaparecido. Entonces, para mí, no importa esta grande tradición bíblica, es la manera en que gente en la calle interpreta esta interesante tradición y lo maneja para sus propios fines políticos. Repasemos ahora algunas profecías históricas. El Nuevo Testamento encierra las profecías más próximas al hombre de hoy, las referidas al final de los tiempos. San Juan recoge en el Apocalipsis con gran simbolismo los últimos momentos de la humanidad. En el centro de sus visiones sitúa el Cordero y el libro sagrado de los 7 sellos, cada uno con su significado propio. En el último, aparecen 7 ángeles con trompetas trayendo grandes males: fuego, sangre y azufre, oscuridad, langostas gigantes. Una hermosa mujer aparece en medio de tanto horror, vestida de sol y coronada de estrellas. Otras profecías circularon durante la Edad Media por Europa. San Columbano, por ejemplo, anuncia las invasiones vikingas en Irlanda. Según San Malaquías, otro irlandés, quedan 3 sucesores de Pedro en el Vaticano. El próximo puede estar relacionado con el pueblo de Israel, ya que su lema, de Gloria Olivae,
hace alusión al pueblo judío. Pero las más conocidas son las de Nostradamus, judío converso, nacido en la Provenza francesa. Médico por tradición familiar, casi taumaturgo, sabe también de astronomía, botánica, griego, latín y hebreo. Debe su celebridad a sus centurias, que aún hoy se editan. Él mismo relata que una fuerza misteriosa le empujaba a escribir. Su lenguaje es esotérico y se presta a distintas interpretaciones. Profetizó su propia muerte en 1566 y pronosticó sucesos importantes para toda la Europa venidera. La detención del rey Luis XVI de Francia cuando intentaba huir de la Guardia Revolucionaria, la Revolución Francesa y sus graves consecuencias sociales, políticas y religiosas, el nacimiento y el reinado completo de Napoleón. Entre Guerra y Paz traza los rasgos del siglo XX, la Revolución Rusa, la Alemania hitleriana, la Sociedad de Naciones en Ginebra, las guerras árabes, Jomeini y Gaddafi, la muerte de Juan Pablo I. Describe inventos familiares para nosotros como el cine y los aviones. Habla del anticristo, que a fines de este milenio vendrá de Asia. En la centuria décima anuncia el SIDA. Más allá, un holocausto final. Presagia sombríamente un mundo herido ya de muerte. Jean-Charles de Fontbrun, con paciente meticulosidad, fue poniendo orden a las cuartetas que escribió Nostradamus y que legó a su hijo. Sobre la profecía nos habla Fontbrun. Alors moi, on a cantonné le phénomène de la prophétie pendant des siècles. Durante siglos se ha situado el fenómeno de la profecía dentro de lo irracional, la parapsicología, lo esotérico, mientras que quizás sea algo que responda a una ley científica. Los físicos relativistas, los sucesores de Einstein, afirman hoy en día que el universo es un bloque espacio-tiempo compuesto por 4 dimensiones, a saber, el tiempo y las 3 dimensiones del espacio. A savoir, le temps et les 3 dimensions de l'espace. Nostradamus dit Nostradamus dice que el pasado, presente y futuro forman parte de la globalidad del tiempo. Esta es la frase que escribió en 1555, que en aquella época no quería decir nada, pero que hoy en día, con los descubrimientos de la física relativista, podría haberla afirmado Albert Einstein u otro gran científico. El profeta ve secuencias, acontecimientos, y cuando lo anuncia, no lo anuncia como un calendario, sino por periodos. Por eso, da 7 años a la Primera República. No dice que ésta comenzará en una determinada fecha y terminará en otra. Dice que durará 7 años, porque se pasea en el bloque. Ve al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro. Alberto, Abraham, insistamos en definir la poesía, digo la profecía. Para definir la profecía hace falta una base. Hay que saber cómo vive el cuerpo y cómo vive el alma. Y ambos viven en dimensiones diferentes. El cuerpo vive en el espacio temporal, en el espacio-tiempo y en el movimiento. Y el alma ni tiene tiempo, ni tiene espacio, ni tiene movimiento. Así que son 2 entes conjuntos que viven en dimensiones separadas. La profecía, para poder ejercerla, hay que estar fuera del tiempo, del espacio, del movimiento y poder verlo todo en el presente. Para eso hace falta romper una barrera que es la inteligencia del cuerpo, porque el cuerpo se resiste a romper el tiempo, el espacio y el movimiento. Hablaremos más tarde cómo se hace eso, cómo se logra. Lo que sí es cierto es que todo en el universo es pensamiento divino. Y nosotros, nuestra alma, funciona como un recipiente de pensamiento divino. Lo que pasa que entre el pensamiento divino y nuestra alma, recipiente de ese pensamiento divino, hay una barrera. Toda la pregunta es, ¿y cómo se rompe esa barrera? Basilio Baltasar, no sé si pregunto exactamente cómo se rompe, que ya no lo responderá, supongo, más tarde, sino, ¿existen métodos para entender las profecías o para leerlas? Bueno, quizá nuestra sensatez lo que busca son pruebas o por lo menos evidencias,
de que es posible anticiparse a las barreras evidentes del tiempo e investigar, ver, como decía von Brunn, más allá y luego regresar para describirlo. Esto, evidentemente, como decía ahora el entrevistado, ha estado siempre un poco en el ámbito y en la competencia, digamos, de las disciplinas menos no universitarias. Georges Dumézil, el profesor y el gran investigador francés, escribió hace muy pocos años y publicó un pequeño opúsculo en el que precisamente creaba pues una especie de farsa satírica en la que atribuía a uno de los personajes todas sus propias investigaciones filológicas, etimológicas e históricas sobre una de las cuartetas de Nostradamus. Es la 20ª cuarteta de la 10ª centuria y describe exactamente, con mucha precisión, con más de 250 años de anticipación, escrita en 1555, describe los sucesos de 1791 en la Revolución Francesa, precisamente en el momento en que Luis XVI y la familia real es detenida en Varennes. Entonces la cuestión importante es que Dumézil lo que hace es un análisis muy sensato y de entrada lo que propone al lector es vamos a considerar que Nostradamus es un autor serio. Y entonces voy a leer la cuarteta y simplemente una ligera aproximación a cuál es el método de lectura que propone Dumézil. La cuarteta dice: vendrá de noche por el bosque de Reines, 2 partes, criado Erne la piedra blanca, el monje negro en gris dentro de Varennes, elegido Cap, causa tempestad, fuego, sangre de huella. Las preguntas que se formula Dumézil son muchas y muy extensas, pero solo escogeremos 3. La primera es, ¿dónde está el bosque de Reines? En Francia no hay ningún bosque con este nombre. La segunda pregunta es, ¿quién es el monje negro? En gris dentro de Varennes. Y la tercera es, ¿quién es la cabeza, el jefe elegido que puede degollar? Todas las respuestas son muy educativas y muy instructivas. Respecto al bosque de Reines, dice efectivamente que en el momento fue el bosque de Bondy donde la carroza real por la noche comete el gran error fatal que sentencia la detención de la familia real en Varennes. En ese momento Dumézil dice que allí, desde el punto de vista escenográfico, en una insignificancia que es la carroza atravesando el bosque, se produce el hecho fatal porque es donde la carroza real equivoca el camino. Y entonces Dumézil recuerda que en ese mismo bosque, 1000 años antes, la última reina de la dinastía de los merovingios fue ejecutada y asesinada junto a su marido. Con lo cual el método astuto, enrevesado de Nostradamus describe el bosque de Bondy como el bosque de reinas, que es en el lugar en el que la reina de los capetos y la reina de los merovingios sentencian su muerte y su desaparición. El monje negro en gris dentro de Varennes, se dice que el rey Luis XVI iba disfrazado con una capa gris, con lo cual Nostradamus con esa extraña visión lo anticipa y hace una referencia al monje negro. La incógnita es quién es el monje negro, entonces Dumézil dice que Nostradamus, proyectando la consecuencia en la causa, hace una referencia al lugar en donde fue encerrado Luis XVI y su familia después de ser detenido esa fatídica noche, que es el Castillo del Temple. El Castillo del Temple fue entregado por el rey Felipe el Hermoso después de expropiarlo a los templarios, a la orden de los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, cuyo hábito era negro. En definitiva, todo esto es un juego de referencias simbólicas, pero la cuestión importante, una vez que nos hemos atrevido a investigar desde este punto de vista y con esta sistemática la cuarteta, viene la gran pregunta: ¿por qué el profeta escribe enrevesado? Si el profeta ve, ¿por qué redacta cuartetas totalmente incomprensibles a no ser a costa de un estudio sistemático? La cuestión es si es lícito anunciar el futuro para propiciar una corrección del futuro. Pues viendo ustedes cómo se pueden interpretar las cuartetas de Nostradamus, escuchemos lo que nos depara el futuro según el mismo autor, Nostradamus. Aunque antes a von Brunn le hemos preguntado acerca de este inmediato pasado que fue la guerra de Kuwait, si algo decía Nostradamus. Escuchemos. Alors, justement, vous posez une question qui m'intéresse beaucoup parce que es una pregunta que suscita mi interés
porque la Guerra del Golfo provocó en mi editor la obligación de reeditar por 3 veces. Hizo 3 ediciones más. Y el libro salió en Francia en 1980. La Guerra del Golfo ocurre 10 años después. En aquella época escribí que Irak se volvería contra Occidente. Y en 1980 Francia vendía armamento sofisticado a Irak. En 1980, la France vendait des armes sophistiquées à l'Irak. Occidente consideraba a Saddam Hussein como un elemento de estabilidad para Oriente Medio y nadie imaginaba lo que iba a ocurrir. Y estaba anunciado en mi libro de 1980. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. C'était imprimé dans mon livre en 80. Esto demuestra que un acontecimiento podría parecer absurdo en el presente y ser una realidad histórica 10 años después. Nostradamus dice que en 1999 ocurre un conflicto general, un inmenso conflicto sobre el planeta. Ocurre antes, pero se generaliza en 1999. Nos dice que dura 27 años. Por tanto, 1999 más 27, 2026. Es decir, que se puede afirmar que tenemos una sección de la historia de 1998 al 2026 descrita con detalle por Nostradamus, pero no tenemos un calendario año por año. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, no, ça no. En 1992. Estamos en 1992. Nostradamus anuncia que la guerra estallará antes de 1999. ¿Qué ocurre, pues, entre 1992 y 1997? Ningún analista político puede responder. Nostradamus responde. Y responde algo que en el momento de analizarlo parece irracional, imposible, absurdo. Y eso es lo que he aprendido estudiando la profecía de Nostradamus. Et c'est ce que m'a appris cette étude sur cette prophétie de Nostradamus. Car annonçait aussi illogique. Porque también parecía ilógico imprimir en 1980 que Irak estaría en guerra con Occidente, y sin embargo ocurrió. También anuncié la caída del muro de Berlín en 1980. 15 días antes ningún analista político podía imaginarla. Y también ocurrió. Cedemos la palabra ahora a André Malví, que es escritor. ¿Cómo llegan los conocimientos proféticos a la conciencia del profeta? Verás, esto tiene que ver con un tema que no ha sido tocado aquí. Es el siguiente. Hasta ahora, quiero decir hasta hace poco tiempo, las profecías en general, todas y cada una, iban destinadas a un pueblo, un ente cultural, geográfico o humano, muy concreto, y no afectaba a los demás. Por ejemplo, las profecías van, por ejemplo, en este caso, centradas en Europa, no tocan a Australia, a África y a otras partes del mundo. Pero desde un poco de tiempo, por ejemplo, dice Abraham, no hay profetas. Es que claro, es que desde un poco de tiempo lo que vive y teme al hombre se ha mundializado. Ya el concepto local de hazañas se está diluyendo en la realidad. ¿Y cómo ocurren las profecías? Pues yo creo que existen unos egregoras, una mente común, muy similar probablemente al famoso inconsciente colectivo de Jung, y que representa una especie de denominador común de conciencia aplicada por un grupo humano tanto a su destino como a sus raíces y a su porvenir. Al desarrollarse su historia en un ámbito geográfico bastante limitado, los parámetros que intervienen contemplan muchas cosas fijas, cosas que ya tienen su curso, y al final la profecía se introduce en los huecos de esos casi cálculos probabilistas que se podrían hacer. Cuanto más honda es la capacidad de visión del profeta, cuanto más lejano de su realidad propia se encuentra el punto de llegada de su profecía. El problema actual es que actualmente ya no tenemos entes propios, o sea, egrégoras individuales concretos para grupos humanos, pero tampoco ha empezado a existir el egregore de toda la humanidad. Creo que estamos en los albores, en la niñez de un nuevo ser que va a abarcar la totalidad del planeta, y probablemente que dentro de unos años nos daremos cuenta, puede ser que a mi gran pesar, de que unos cuantos personajes que son y fueron profetas, pero no fueron considerados como tales, porque lo que decían no tenía nada que ver con las referencias disponibles, se va a poder averiguar que efectivamente tenían razón. Creo además que en lo que toca a Nostradamus, muchas de las cosas que dice habría que volverlas a interpretar desde el punto de vista de un boshimán, de un aborigen, o de un señor de Jamaica, y de otro de Java, y de otro de India y de China.
¿Por qué? Porque también se puede aplicar lecturas más locales, ¿no?, a esos tipos de trabajos. Y entre otras cosas porque creo que existen imágenes del destino comunes a cualquier grupo humano. Alberto Abraham ya puede desvelarnos el misterio que antes ha dejado usted en suspenso en su última respuesta. ¿Se puede llegar a ser profeta? ¿Hay métodos para ser profeta? Esta sabiduría viene por la vía cabalística. ¿Y quién es cabalista? ¿Quién es cabalista? El que aprende de otro cabalista. Uno de mis grandes maestros, el Rav Berg, me explicó que nuestra parte material, nuestra parte física, nos inyecta pensamientos de deseo de recibir. Y ahí reside todas estas barreras, que son el orgullo, la envidia, el odio, la cólera, la avaricia, etc. Sin embargo, dentro de nosotros tenemos otro deseo, no solo el deseo de recibir, tenemos el deseo de compartir. Y ese deseo de compartir está aprisionado. Y si lo dejamos salir, entonces nos vamos a acercar a Dios, nos vamos a acercar a la divinidad y vamos a ver la vida de otra manera. Pero ¿cómo se puede hacer florecer el deseo de compartir? Sabiendo una cosa, el primer impulso del hombre siempre es malo. Hay que esperar el segundo impulso. La cólera es siempre un primer impulso. La avaricia es el primer impulso. Si sabemos frenar el primer impulso del cuerpo, aparece el segundo impulso del alma. Y allí es donde rompemos la barrera, hacemos una rasgadura y entra luz divina. Esto es uno de los grandes secretos. El segundo secreto es que cuanto más menguamos la materia, más energía se manifiesta. Hoy en día el microchip tiene una base material tremendamente pequeñita con una información inmensa. Una fibra óptica es tremendamente fina con una información inmensa. Antes de hacer estos descubrimientos hacían falta bases materiales muy grandes, tubos muy gordos, y hemos aprendido a disminuir la materia para meter mucha más energía. Pues esto es lo que nos pasa con nosotros. Si nosotros disminuimos nuestra materia, nuestro primer impulso, aparece una enorme energía. Y ahí nos acercamos a la profecía. Andrea Malvin, ¿y de qué manera, ya tenemos el profeta, el que logra serlo, de qué manera se producen las interacciones entre la conciencia del individuo y las estructuras del tiempo, de la que ya hemos hablado, pasado, presente y futuro? Verás, yo creo que lo que ocurre, que además pone en juego la libertad individual, ¿no?, frente al determinismo, porque es también un problema enorme. Ocurre como, imagínate, un barco de 40 kilómetros de largo y 10 de ancho. Va desde Europa hacia América. Y sobre este barco, este sitio grande, hay personas que corren al revés de la carrera del barco. Tienen libertad de ir a donde les dé la gana, hacer lo que quieren sobre el barco, que tiene un espacio en el cual mucha gente todavía en España ha desarrollado su vida, ¿eh? Pero a pesar de todo, van hacia América. La relación entre el tiempo como ente disponible que plasmamos por nuestros actos y el tiempo profético, que diferencia mucho la profecía de la predicción, que no hay que confundir nunca, es exactamente esta relación. Yo creo que el concepto muy importante es el de local y global. La profecía es global porque dirige hacia el universal. La predicción es local porque tiene que ver con, puede ser que a veces incluso un cálculo. Y yo pienso que además de esto, en el ser humano existen unas secuencias muy concretas. Mira, hay un premio Nobel, que es Sir John Eccles, premio Nobel de Biología, que ha descubierto una cosa alucinante, que es que existe en el cerebro una zona, que es la área psicomotoria secundaria, en la cual aparece una actividad eléctrica después de que se ha iniciado un comportamiento que implica un fenómeno conceptual. Fantástico es que esto implica de que el pensamiento está fuera del cuerpo y abundo en su dirección. También hay que darse cuenta que muchas descripciones que parecían totalmente locas de lo que puede ser la estructura fina del tiempo, ahora está empezando a parecerse mucho a lo que discutan los gnósticos de Princeton, los premios Nobel, la gente que trabaja y habla de mecánica cuántica. Sin aburrir a la gente, consiste a decir de que según la cantidad de datos que se contempla, evidentemente se pueden confundir las cosas. Y no es una broma lo que voy a decir, es muy importante. Verás, si solo miras las jorobas, es muy fácil de confundir un camello con un cacahuete. Evidentemente no funciona nunca. Creo que en la lectura de las profecías y en al acercarse a la estructura del tiempo, tenemos que tener un cuidado enorme a no confundir nunca camellos con cacahuetes.
Richard Kagan, ¿cuál sería la función del profeta? Vale. Que no se confunda. Exactamente. Estoy de acuerdo que hay que estudiar los profetas y las profecías dentro de un ámbito bastante limitado o local en muchos casos. Pero hay muchos papeles de la profecía. Hay profetas que apoyan el sistema social, político. Todos los reyes de España, desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, al momento de su nacimiento, hubo gente, escritores, más o menos cronistas a la corte, adivinando que este va a ser el rey que va a terminar con la reconquista, va a ser el último emperador mundial. Hay muchos profetas de este tipo, donde es una función que apoyan el sistema, pero a la vez hay los otros, los profetas de protesta, que usan la profecía para atacar este mismo sistema. Entonces podemos imaginar que en Madrid, en el siglo XVI o aún en el siglo XX, podemos tener dos personas diciendo que soy profeta, uno diciendo que mira, este sistema es magnífico, y el otro que mira, este sistema es un fatal, es una porquería, y el apocalipsis va a venir mañana para nuestros pecados. Porque hay muchos de esos profetas, sobre todo esos profetas callejeros, sirven, o son, como he dicho antes, son los portavoces de varios intereses, grupos de presión, ideas que ya están en el aire, están disponibles a todos. Y es una manera de manipularles y para usar una palabra que puede tener dificultad en el castellano, para es imposible, para dar una... Legitimizar. Exactamente. Entonces, la profecía sirve este papel claramente en muchísimos casos, desde Lucrecia de León, siglo XVI, atacando el Escorial, un edificio construido, como ella dice, en uno de sus sueños, con la sangre de los pobres. Pobre Felipe II, a escuchar este ataque a su edificio favorecido, no es una sorpresa que Lucrecia llegó a la cárcel de la Inquisición unos años después. En consonancia con el tema de esta noche, escuchemos interpretar la obra Sibilas de Orlando de Lasso del siglo XVI. André Malvin, ¿y para qué sirven las profecías realmente? Verás, yo creo, admitiendo, porque soy convencido y a pesar de ser un poco a veces puntiagudo, soy bastante creyente. Y creo que las profecías tienen como, los profetas, más que las profecías, tienen como función la de inductor de conciencia. Porque imagínate cuál puede ser la postura de alguien que, después de haber leído algún tipo de profecía, puede comprobar de que efectivamente fue acertado. Oye, esto obliga a una secuencia de respeto magno.
y al ya no dejarse las palabras como si fueran sin importancia. Yo pienso que la función de inductor de conciencia es prodigiosa. De otra parte, empezamos a conocer, por lo menos a nivel científico, ciertos fenómenos de interacción entre mente y materia, que abarca muchos campos, desde las clásicas experiencias que hay de psicocinesis hasta cosas mucho más sutiles que ocurren hoy día, con trabajos experimentales de interacción, por ejemplo, entre mente humana y ordenadores, dándose cuenta de que si una mente puede afectar al funcionamiento de un aparato que manipula la información, puede afectar al destino de pueblos enteros, hoy día. Porque estamos en un tiempo en el cual el poder está claro en las armas para quien se hace matar, pero mucho más en la información, la que circula, la que se entrega y la que se manipula. Y yo creo que el profeta induce y lleva a la gente a poder diferenciar un poco el pensar justo del pensar falso. Estamos aprendiendo a ver claro, estamos aprendiendo la luz, porque a pesar de todo creo que aún estemos en mucha oscuridad. Estamos hablando de predicciones y de profecías. José María Ábrego, entrando ya en eso, en el término profecías, incluso profecías bíblicas, ¿cuál sería el contenido, los contenidos de la profecía? Bueno, pues mira, el contenido mismo de la profecía resulta, curiosamente, a mi parecer, y puede que esté equivocado, muy poco importante. Verás, quiero decir que un profeta promueve una acción y otro profeta considerado en la tradición bíblica como verdadero, pues la condena. Un profeta como Isaías dice una cosa pues en el siglo VIII, antes de nuestra era, y en el siglo VII otro que dice lo mismo es considerado profeta falso. Los profetas que legitiman, ¿verdad? Es la lucha continua del profetismo. Sin embargo, hay un contenido común del profeta verdadero en la Biblia, que es la lectura de la realidad desde la trascendencia, bueno, digamos, desde Dios, ¿verdad? Y hay la predicación y el anuncio de la conversión. Esto tiene arreglo en aquello que es injusto. En lo que es justo, bendito sea. Nos enseña a recibir la realidad con alabanza, ¿verdad? Como regalo, como gratis, pero al mismo tiempo a transformar aquello que de injusticia nosotros hacemos. El profeta, además, cualquier contenido que ponga, lo habla desde una experiencia que es la experiencia de la compasión. Dice Brigman que el profeta habla antes de la aflicción, desde la aflicción, que desde la indignación. A veces la indignación es irreprimible, pero desde la compasión. Desde la compasión con el vencido en la historia, desde la compasión con el que no tiene. Y entonces, desde ahí, el profeta es capaz incluso de anunciar esperanza. Más información, pues, sobre la acción profética. Ante la incógnita del devenir, los griegos buscaron en los oráculos la respuesta de los dioses. El más famoso de la antigüedad fue el santuario de Apolo, en Delfos, levantado en un paraje casi mágico del Golfo de Corinto. Su fama creció a partir del siglo VII a.C., cuando acuden a él legisladores, colonizadores, militares y gente importante antes de emprender acciones notables. La medium era una mujer, la pitonisa. El consultante debía pagar las tasas establecidas. Si el día era juzgado propicio, se ofrecían sacrificios a Atenea Pronaia. Ya dentro del recinto sagrado, seguían las ceremonias previstas por el ritual. Se invocaba a los dioses junto a un manantial o una encina. Después, la pitonisa entraba en trance gracias al efecto de algunas plantas alucinógenas. Pronunciaba entonces ciertas palabras oscuras y difíciles de entender, que traducidas por un sacerdote, eran recibidas como sabio consejo. Delfos fue considerado el centro del mundo. Tuvo un carácter iniciático indiscutible y contribuyó al desarrollo del pensamiento político y religioso. El santuario se enriqueció gracias a numerosos exvotos de ricos visitantes e incluía entre sus numerosos edificios un teatro y un estadio, donde se celebraron las típicas competiciones. Pero la antigüedad clásica conoció también otras adivinas.
las sibilas, a las que se creía inspiradas por los dioses. Eneas visitó en su caverna a la de Cumas, famosa en Roma por sus libros sibilinos. Pero en el mundo occidental, el perfil del profeta ha quedado esculpido en los grandes profetas del pueblo de Israel, Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, que actúan a partir del siglo VIII a.C. La Biblia conserva los textos de muchos de ellos que tratan de la suerte del pueblo de Israel y de la venida del Mesías. En muchos casos, el milagro sella la autenticidad de los profetas, por lo que el mismo Jesús fue considerado por sus contemporáneos como uno de ellos y muy poderoso. Según San Pablo, en la primitiva comunidad cristiana de Corinto aún se daba también el don de profecía. Profeta sería aquel cuya palabra se cumple. Se distingue de magos y adivinos en que habla y actúa en nombre de Dios. Aparece de modo espontáneo, llamado individualmente, para una misión determinada, a la que por naturaleza a veces se resiste. En ocasiones, como sucede con Mahoma, funda una nueva religión, pero lo fundamental del profeta es la crítica religiosa y ética de su sociedad. José María Abrego, es curioso lo que acabamos de escuchar ahora al final, que el profeta a veces se resiste, no quiere ser profeta. ¿Cuáles serían las características de los profetas que se han citado de la Biblia? Yo creo que se resiste por principio. Yo estaría casi de acuerdo con todo lo que se ha dicho ahí, por lo menos he escuchado así de repente y sin mayor reflexión sobre el texto, pero desde luego el profeta no es el adivino, no es el soñador, que estaban prohibidos en la época profética en la Biblia, no es el apocalíptico, aunque hay profetas que tienen pues visiones y sueños. El profeta es el que estudia, el que da un mensaje sobre la realidad, como decía antes, que le viene dado. Si hablamos en términos religiosos, para que la tradición no se pierda, pero pues el profeta es el llamado, ¿verdad? Tiene una vocación. Es decir, es aquel que se siente invitado a leer la realidad y a anunciarla. El profeta no adivina el futuro, no es un prefeta, no predice ni prevé, sino que proclama o pronuncia o provoca. El profeta se siente llamado a algo que le resulta sumamente incómodo y por eso necesariamente siente fuerza contraria dentro. Pero es que además exige en su vida pues que nadie le va a entender y que nadie le va a escuchar y que nadie le va a hacer caso, porque quitar la injusticia de la realidad pues evidentemente va a ser tarea difícil. El profeta acaba muriendo sin ningún éxito, por lo menos que él lo pueda ver. Señor Kagan, aquí hemos hablado un poco del pasado, del presente, el futuro. Usted como historiador pues se piensa en el pasado, pero parece que el profeta lo hemos circunscrito mucho al presente y no tanto hacia proclamar un futuro, sino gritar un presente para cambiarlo. Sí, exactamente. Sería así, ¿no? Exactamente, porque es un tipo de espejo de una cierta situación social o política o religiosa. Y entonces encapsula en sus profecías, que muchas veces hablan del futuro, una crítica muy fuerte de la actualidad, usando para esta crítica una medida religiosa, que muchas veces es una visión utópica, imposible de realizar en la actualidad. Pero es contra este espejo tan utópico que es, mira, ¿qué tenemos? Nada. ¿Por qué? Porque hay políticos, o hay malos políticos, o malos religiosos que se han corrompido nuestra vida. Y hay que quitar a esos señores para realizar nuestro futuro deseado. Y entonces se encuentra esta misma temática desde en los sueños, visiones o profecías de Hildegard de Bingen en el siglo XIII, o Catarina de Siena en el XIV, o Jeanne d'Arc en el siglo XV, o Bachiller Marquillos en Toledo en el siglo XV, y muchos más. Siempre hay este juego entre la actualidad y un futuro deseado que, claro, es muy difícil realizar. Está el devenir histórico comprometido por la profecía,
¿Puede el hombre cambiar el rumbo de la historia? Von Brunn contesta. Las profecías se realizan. Los acontecimientos que el profeta vio estaban pasando para él, o sea que no podemos cambiarlos. Pero esto no quiere decir que el hombre esté predeterminado. Esto es muy importante porque Nostradamus habla del libre albedrío, habla de la profecía y del libre albedrío, y dice que el hombre goza del libre albedrío. Por tanto, el fin de su profecía es denunciar las locuras que los hombres han cometido, cuando en su época, en 1555, todavía no se han cometido, pero estas locuras las cometen libremente. Los grandes libros de Nostradamus, de Malaquías, del Apocalipsis e incluso de las profecías del Antiguo Testamento, Ezequiel, Jeremías, etc., coinciden en anunciar lo mismo, es decir, el final de la era cristiana. Nostradamus y el Apocalipsis anuncian el final de las guerras, la primera resurrección, la paz universal, y al final de cuentas el Apocalipsis que habla de Satanás, es decir, de las fuerzas de destrucción. Es decir, se trata del mismo mensaje pero con vocablos diferentes, pero las líneas maestras son las mismas. Hay algo que me inquieta en el texto de Nostradamus, y es que al final, y estamos cerca, dice que en el momento en el que estalle la guerra surgirá la mayor pestilencia, y de las 3 partes del mundo 2 se extinguirán. Imaginará usted el daño que eso representa, y dice pestilencia. Por tanto, ¿acaso se trata de la bomba atómica o de la bomba química o bacteriológica, a mi juicio la más terrible de las 3 desde el punto de vista de la vida humana? Porque los biólogos militares han fabricado en sus laboratorios virus o microbios prácticamente invencibles. Los militaires ont fabriqué des virus ou des microbes résistants à tout. Ils ont ça dans leur laboratoire. Por tanto, la posibilidad de un inmenso desastre existe. Es posible. Para terminar, deseo ardientemente que los jefes de Estado se conciencien y detengan el proceso. ¿Son lo suficientemente sabios para hacerlo? Esta es la cuestión. Y arrête le processus. Ont-ils assez de sagesse pour le faire? Ça, là est la question. Basilio Baltasar, estamos en este buque, en esta nave de la que decía Malví, de la que podemos movernos, pero que el rumbo sigue fijo hacia su meta. Bueno, a mi juicio lo que nos vincula especialmente a los cumplimientos probables de la profecía es especialmente el remordimiento, que es el rumor de las culpas pasadas. El fundamento de la ideología industrial era la ilusión de la voluntad, pero el fundamento del éxito de la profecía, del lenguaje de la profecía, es la acumulación del remordimiento, es decir, del miedo. Es cierto que los profetas, con un verbo muy enérgico y muy firme, denunciaban las perversas corrupciones de los poderosos, pero también y especialmente los minúsculos pecados de la gente, que es a fin de cuentas lo que sostiene la corrupción pública. Lo importante de la profecía es que efectivamente no anuncia nada, pero anticipa los frutos futuros de la acción presente. Por alguna extraña razón el profeta comprende muy bien la ley de causa y efecto y es capaz de describirla con detalles prodigiosos. El profeta Habacuc escribió: la visión no se refiere a un tiempo determinado, mas al final hablará y no mentirá. Hay que mantenerse a la espera, sin embargo, porque vendrá con toda seguridad. Les deseo que vivan el tiempo de espera serenamente. Buenas noches y hasta la próxima semana en La Tabla Redonda.